Buenas a todos, espero que estén bien. ¿Quieren desarrollar el poder matemático? Pues vamos a resolver este ejercicio de polinomios. Vamos a construir un polinomio, lo puse de manera genérica, es decir, a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 y así sucesivamente hasta a sub 0. Los a sub i son los coeficientes y el polinomio es de grado n. Queremos que cumplan estas características. Que sea un polinomio mónico, es decir, por definición que tenga coeficiente principal 1. Además queremos que el coeficiente a sub n menos 1 sea igual a menos 5 y queremos que tenga al menos una raíz cuarta primitiva de la unidad. Ahí tenemos que recordar qué significa esto. Y por último queremos que si nos da un polinomio qx, que es de la forma x al cubo menos 2x cuadrado más 4x menos 8, queremos que no sea primo relativo con este. O sea, tenemos que recordar que no sea primo relativo significa que el máximo común divisor entre P, el polinomio que vamos a construir, y Q, no sea igual a 1. Entonces, ¿cómo atacamos este ejercicio? Ya estuvimos más o menos entendiéndolo. Ahora vamos a ver, bueno, si es mónico, podemos escribir el polinomio x a la n y luego seguiría, ¿no? Sabemos que va a partir por x a la n, porque queremos que sea de grado mínimo. Entonces, tenemos que ir viendo estas condiciones. Vamos a ver. Queremos que tenga al menos una raíz cuarta primitiva de la unidad. Entonces tenemos que recordar cuáles son las raíces cuartas o calcularlas si no las conocen. Las raíces cuartas son las soluciones de la ecuación x a la n igual a 1. Por teorema fundamental de álgebra sabemos que el polinomio x a la n menos 1 tiene 4 raíces complejas que, bueno, podemos calcularlas que son 1 y menos 1 menos i, ¿no? Podemos graficar esto en el plano complejo y ver que las raíces forman un cuadrado, ¿no? O sea, si unimos esto aquí, los vértices del cuadrado son las raíces. Pero además sabemos que las raíces primitivas son las que no aparecen con respecto a las raíces anteriores de la unidad, es decir, las raíces cuadradas o las raíces cúbicas de la unidad. Y además cumplen varias propiedades. Una de ellas, que es una caracterización para las raíces, es que si tú elevas dicha raíz a potencias de esta raíz, al cuadrado, al cubo, y así sucesivamente, se recorren todas las raíces del mismo orden. Por ejemplo, el 1 no es una raíz primitiva, porque tú elevas 1 al cuadrado, por ejemplo, nos queda 1, 1 al cubo te queda 1, y 1 a la n siempre es 1, nunca va a llegar a ser igual a i o menos i. Por eso es que 1 no es raíz primitiva, igual que un menos 1. Pero i y menos i sí cumplen esta propiedad, porque fíjense que las potencias de i al cuadrado es menos 1, y al cubo es menos i, ¿no? Sería i cuadrado por i, que eso es menos i, y a la cuarta es 1, y a la quinta es el mismo i. O sea que recorre las 4 potencias, por tanto, eso pasa con i, y lo mismo pueden verificar que con menos i también se cumple que es una raíz cuarta primitiva. Entonces, podemos decir que esas son las dos raíces cuartas primitivas de la unidad. Por tanto, este polinomio que queremos construir va a tener al menos una de las dos, ¿no? Entonces, vamos a dejar eso ahí. Ya sabemos que tiene que tener o i o menos i como raíz. Que por supuesto tenemos que recordar que el polinomio va a tener una raíz alfa si el polinomio se puede escribir como x menos alfa por otro polinomio. O sea, esto teniendo en cuenta la definición de raíz, la divisibilidad de polinomios y tal. Ahora, queremos que a sub n menos 1 sea igual a menos 5. Entonces podemos usar las relaciones de Vieta. ¿Por qué? Las relaciones de Vieta nos permiten conectar las raíces con este valor que nos dan acá, menos 5. O sea, eso lo pueden demostrar, no voy a demostrar aquí las relaciones de Vieta, pero se cumple. Digamos que los alfa i son las raíces del polinomio que vamos a construir P. Entonces tenemos que la sumatoria de los alfa i
desde igual 1 hasta n, ¿no? Por teorema fundamental de la álgebra sabemos que va a tener n raíces, bueno, sin contar la multiplicidad. Entonces esto va a ser igual, la suma va a ser igual a menos a sub n menos 1 sobre a sub n. Pero es que el polinomio tiene que ser mónico, así que tiene que ser a sub n igual a 1. Por tanto, nos queda menos a sub n menos 1, que sabemos por dato que es menos 5, por tanto el opuesto es 5. El opuesto es 5, entonces sabemos que la suma de las raíces es 5, un número natural. Fíjense esto, y tenemos aquí que una de las dos raíces tiene que ser o i o menos i. Entonces, si una de las dos raíces es i, para que la suma te dé el número natural, la única forma es que tengas otra raíz compleja, ¿no? Que se cancelen. Por eso es que no puedes tener... O sea, queremos que sea de grado mínimo y con que tuviera una sola fuera perfecto, ¿no? Pero no se puede obtener la suma 5. Entonces, lo que podemos hacer es poner las dos raíces i y menos i. Necesariamente tenemos que tener dos raíces complejas para que se cancelen, ¿no? Y el mejor caso es tener el opuesto, ¿no? Simplemente construir un polinomio del tipo x menos i, x más i. Y ahí tendríamos que se cancelan. Aunque necesitaríamos, por ejemplo, un x menos 5 para que te dé la suma de las raíces, te dé 5, ¿no? Pero todavía nos falta una condición, ¿no? Que es la número 4, que no puede ser máximo, no puede ser primo relativo el polinomio que estamos construyendo con este polinomio que nos están dando acá. Entonces, lo que podemos hacer es analizar el polinomio que nos dan. Es decir, este polinomio x al cubo menos 2x cuadrado más 4x menos 8, podemos descomponer los factores, ¿no? O sea, intentar, según los métodos de factorización que tenemos, por ejemplo, usar el método de Ruffini, es bastante sugerente, ¿no? Un polinomio de grado 3, 1 menos 2, 4 menos 8. Y podemos ir probando. Ya les voy a decir que 2 va a ser una raíz de ese polinomio. Entonces, pues hacemos el método de Ruffini, ¿no? O sea, ustedes van a hacer Ruffini. Y obtenemos que el polinomio Q se puede escribir de la forma x menos 2 por x cuadrado más 4. Sería interesante que logren ver cómo se demuestra Ruffini, ¿no? Que no es solamente un algoritmo, sino tiene su demostración. Pero bueno, eso no es el objetivo del video. Vamos a ver, entonces tenemos que Q es de esta forma, x menos 2 por x cuadrado más 4. Entonces, máximo común divisor, tenemos que recordar que el máximo común divisor tiene su definición, ¿no? Que es el polinomio que es un divisor común de ambos y divide a todos los divisores de ambos, y además es mónico. Pero si tenemos el polinomio Q en factores, de compuestos factores, entonces tiene que tener IP, o sea, no queremos que tenga máximo común divisor 1, basta con coger uno de los factores de Q. Es decir, fíjense que Q es irreducible en reales, porque este polinomio x cuadrado más 4 no tiene raíces reales. Las dos raíces serían x más 2i, o sea, se puede componer como x más 2i por x menos 2i. Así ya es irreducible en complejos, porque el polinomio era de grado 3, pues el teorema fundamental de la álgebra tiene tres raíces que serían 2 más menos 2i. Y entonces tenemos varias opciones, ¿no? Podemos coger x más 2i, o sea, 2i como raíz, pero volvería a pasar lo mismo de que tenemos que tener suma, la suma tiene que ser 5, la suma de las raíces, entonces tenemos que coger 2i. Pero eso no nos conviene porque queremos que sea de grado mínimo. Entonces lo que podemos hacer es coger esta otra raíz real, ¿no? 2, más sencillita. O sea, cogemos 2 como raíz, ya tendríamos que las raíces del polinomio que estamos construyendo serían i menos i y 2. Porque al tener 2 de raíz, el polinomio P que vamos a construir se va a poder escribir de la forma x menos 2, ¿no? O sea, P sería x menos 2 por las dos raíces cuartas primitivas de la unidad que habíamos dicho, x menos i por x más i, y ahí tiene un factor común con q, ¿no? O sea, x menos 2, por tanto no tiene máximo común divisor 1,
es decir, no son primos relativos, que es la cuarta condición. Lo que nos faltaría verificar que la suma de las raíces del polinomio P nos dé 5. Y menos i se cancelan. Nos queda solamente el 2. Entonces podemos añadirle 3, o sea, añadir la raíz 3 para que la suma de las raíces sea 2 más 3 más i menos i, sea exactamente 5, que era lo que queríamos. Y ya tendríamos el polinomio, ¿no? O sea, el polinomio multiplicamos acá por x menos 3 y este sería nuestro polinomio P, ¿no? Sería x menos 2 por x menos i por x más i por x menos 3. O sea, está descompuesto de factores, pueden multiplicar si quieren, pero ese es el polinomio. Vamos a verificar que se cumplen las condiciones. O sea, es el polinomio de grado mínimo. ¿Por qué? Tenemos que es mónico. O sea, bueno, cuando hagamos la distributiva va a ser mónico, ¿no? Cuando hagamos todo eso, x queda un x a la cuarta, que no va a tener ningún coeficiente, ¿no? Fíjense, todos aquí son... O sea, no pueden verificarlo y está bastante claro por las condiciones que usamos para construir el polinomio. Lo otro sería que el a sub n menos 1 va a ser igual a menos 5. Ya lo vimos por el teorema, cumple la relación de Vieta, ¿no? De que la suma de las raíces es 5. Y entonces tenemos que aquello igual a menos 5. Esa es la relación de Vieta que les dio. Les recomiendo que se estudien eso para que entiendan a qué me refiero. Luego, tenga al menos una raíz cuarta primitiva de la unidad. La tiene. Y menos i tiene 2 porque era necesario. No podíamos poner una porque si no la suma no iba a ser un número real. Y además tiene un factor común con el q, que es el mejor que podemos tomar, por así decirlo, porque q aquí está descompuesto en factores irreducibles. Y x menos 2 era el factor, o sea, factor que tiene un número real. El otro caso sería, o sea, podemos coger este, pero el polinomio tendría grado 5, no tendría grado mínimo, porque podemos construir este de grado 4. Espero que hayan entendido el video. Cualquier sugerencia o duda me pueden escribir en los comentarios. Nos vemos.